Miguel de Cervantes y William Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Los dos gigantes de la literatura, el de España y el de Inglaterra, apagándose a la vez, en la misma fecha exacta. Es una de las grandes casualidades de la historia. La cuentan en los colegios. La UNESCO eligió ese día como el día del libro precisamente por eso. Y es mentira. Triple mentira, de hecho. No murieron el mismo día. Cervantes ni siquiera murió un 23. Y aunque las dos lápidas digan 23 de abril de 1616, esas dos fechas no son el mismo día. Te lo voy a demostrar con 3 trampas que llevan 400 años coladas en todos los libros. Pero esto es lo bueno, cuando desmontemos el mito, no te vas a quedar con menos. Te vas a quedar con algo mejor. Porque hubo una conexión real entre estos dos hombres. Una de verdad. Solo que no es la que te contaron. Y dice más sobre cómo nació el mundo moderno que cualquier coincidencia de calendario. Vamos a por las 3 trampas. Primero, entendamos por qué esta historia nos encanta tanto. Porque nos encanta, y por eso nadie la cuestiona. Cervantes y Shakespeare no son dos escritores cualesquiera. Son, para muchos, los dos más grandes de la literatura occidental. Cervantes, el padre de la novela moderna con Don Quijote. Shakespeare, la cumbre del teatro de todos los tiempos. Y resulta que, según la versión oficial, los dos mueren el mismo día del mismo año, el 23 de abril de 1616. Es demasiado perfecto. Es el tipo de simetría que la historia casi nunca regala. Como si el destino hubiera decidido cerrar un capítulo de la humanidad de un solo golpe, en los dos extremos de Europa a la vez. Nos gusta tanto que la institucionalizamos. En 1995, la UNESCO declaró el 23 de abril Día Internacional del Libro, eligiendo esa fecha en buena parte por esta coincidencia. Así que cada 23 de abril, cuando regalas un libro, estás celebrando, sin saberlo, una casualidad que en realidad nunca ocurrió. Porque aquí empieza el problema. Cuando un dato es así de redondo, así de bonito, conviene desconfiar. La realidad casi nunca es tan simétrica. Y esta, desde luego, no lo fue. Trampa número 1. Empecemos por el lado español, porque la primera trampa es la más fácil de demostrar. Cervantes murió en Madrid, pobre y casi olvidado, en abril de 1616. Pero no el 23. Murió el 22. ¿De dónde sale entonces el 23? De su entierro. Cervantes fue enterrado el 23 de abril, en el convento de las Trinitarias Descalzas. Y en aquella época era costumbre registrar y recordar la fecha del entierro, no la de la muerte. Así que durante siglos se repitió 23 de abril como el día de su muerte, cuando en realidad el 23 es el día en que lo metieron en la tierra. Murió el día anterior. Ya con esto, la coincidencia se ha roto. Si Cervantes murió el 22 y Shakespeare el 23, no es el mismo día. Pero esto es solo el principio, porque ese 23 de abril de Shakespeare esconde una trampa mucho más profunda. Una que tiene que ver con algo tan básico, y tan increíble, como que España e Inglaterra no contaban los días igual. Esta es la trampa grande. La que casi nadie conoce. Y es fascinante. En 1616, España e Inglaterra no usaban el mismo calendario. Te lo repito porque suena increíble, los dos países escribían fechas distintas para el mismo día del sol. ¿Cómo es posible? En 1582, el Papa Gregorio XIII reformó el calendario. El viejo calendario juliano, el de Julio César, se había desajustado con los siglos y acumulaba un error de 10 días respecto al sol. Gregorio lo corrigió, y nació el calendario gregoriano, el que usamos hoy, tú y yo, en todo el mundo. España, católica y fiel a Roma, lo adoptó inmediatamente, ese mismo año de 1582. Pero Inglaterra era protestante. Y no pensaba obedecer una reforma dictada por el Papa. Así que la rechazó. Inglaterra siguió usando el viejo calendario juliano durante siglo y medio más. No adoptó el gregoriano hasta 1752. ¿Entiendes lo que significa esto para nuestra historia? En 1616, el calendario inglés iba 10 días por detrás del español. Cuando Shakespeare murió,
En Inglaterra escribieron 23 de abril de 1616, sí. Pero según su calendario juliano. Ese mismo día, en el calendario gregoriano, el de España, el nuestro, el de hoy, era 3 de mayo de 1616. Así que pongamos las dos muertes en el mismo calendario, el nuestro, para poder compararlas de verdad. Cervantes muere el 22 de abril. Shakespeare muere el 3 de mayo. No el mismo día. Ni de lejos. Entre una muerte y otra pasaron unos 11 días. La famosa coincidencia es, literalmente, un error de conversión. Dos países que escribieron la misma cifra, 23 de abril, en dos calendarios que ya no coincidían. Apuntamos los números, los vimos iguales, y nos olvidamos de preguntar si esos números medían lo mismo. No lo medían. Llegados aquí, te preguntarás, si es tan fácil de desmontar, ¿cómo es que esta coincidencia se ha repetido durante 400 años? ¿Quién la montó? Y la respuesta es la tercera trampa, la coincidencia no se celebró en 1616. A nadie le llamó la atención entonces. Es más, en 1616 ni Cervantes ni Shakespeare tenían la estatura mítica que les damos hoy. Eran dos autores muy respetados, sí, pero no los dos pilares sagrados de la cultura occidental en que los hemos convertido. Y desde luego no se conocían como la pareja de genios. Nadie, en 1616, dijo que casualidad tan poética. El paralelismo se construyó mucho después. Sobre todo en el siglo XIX, con el romanticismo, que necesitaba héroes nacionales, gigantes de la cultura, padres fundadores de cada lengua. El XIX cogió a Cervantes y lo convirtió en el genio de España. Cogió a Shakespeare y lo convirtió en el genio de Inglaterra. Y al emparejarlos, alguien se fijó en las fechas, vio 23 de abril, y nació el mito de las muertes gemelas. Lo redondeó, lo pulió, ignoró los calendarios y el entierro, y lo convirtió en la efeméride perfecta. La UNESCO, en 1995, le puso el sello oficial. Y esto es lo interesante. El mito no nos habla de 1616. Nos habla de nosotros. De nuestra necesidad de que la historia tenga rima, simetría, sentido. Queremos creer que el mundo es ordenado, que las grandes cosas pasan a la vez, que el destino cierra los capítulos con elegancia. Así que cogimos dos fechas que casi coincidían y fabricamos una verdad poética que nunca existió. Pero atención, porque ahora viene el giro. Porque que la coincidencia sea falsa no significa que no hubiera ninguna conexión entre estos dos hombres. La hubo. Una conexión real, de carne y tinta. Solo que no es la que te contaron. Y es mucho mejor. Olvida las muertes. Vamos con la vida, que es donde está la historia de verdad. En 1612, 4 años antes de morir los dos, ocurrió algo importante. Se publicó en Londres la primera traducción al inglés de la primera parte del Quijote. La hizo un hombre llamado Thomas Shelton. Para entonces, Don Quijote ya era un fenómeno europeo, y por fin los ingleses podían leerlo en su idioma. ¿Y quién estaba en Londres, en pleno apogeo, escribiendo para el teatro más importante de la ciudad en 1612? William Shakespeare. Y aquí viene lo bueno. En 1613, la compañía de Shakespeare, los Kingsmen, representó una obra titulada La historia de Cardenio. Cardenio es un personaje del Quijote. La obra estaba basada, directamente, en un episodio de la novela de Cervantes. Y esa obra se atribuye a John Fletcher y a William Shakespeare, que por aquellos años colaboraban juntos. Tengo que ser honesto contigo, porque este canal va de eso, la obra se perdió. No conservamos el texto de aquel Cardenio. Y la autoría de Shakespeare es una atribución muy sólida, aceptada por la mayoría de los estudiosos, pero no una certeza firmada. Lo digo claro para no venderte humo. Pero lo que sí podemos afirmar es esto, casi con toda seguridad, Shakespeare leyó a Cervantes. Leyó el Quijote en la traducción de Shelton, y muy probablemente llevó a uno de sus personajes a los escenarios de Londres. El genio inglés conoció al genio español. ¿Y al revés? ¿Cervantes leyó alguna vez a Shakespeare? Jamás. Las obras de Shakespeare no se tradujeron ni llegaron a España en vida de Cervantes. Cervantes murió sin tener la menor idea de que, al otro lado del mar,
Existía un dramaturgo inglés que estaba haciendo con el teatro lo mismo que él había hecho con la novela. Así que la conexión fue real, pero en una sola dirección. Un hilo finísimo que iba de España a Inglaterra. El inglés leyó al español. El español murió sin conocer al inglés. No murieron el mismo día, pero uno de ellos sí leyó al otro. Y eso, para mí, es infinitamente más bonito que una coincidencia de lápidas. Y ahora, ya con el mito desmontado y la verdad en la mano, podemos entender qué era lo que el mito intentaba decir torpemente. Porque los mitos casi siempre deforman una verdad real. ¿Cuál es la verdad que había detrás de la coincidencia falsa? Esta, Cervantes y Shakespeare son el doble nacimiento de la literatura moderna. Casi a la vez. En los dos extremos de una Europa rota. Piénsalo. Cervantes, con el Quijote, inventa la novela moderna, un personaje que duda, que tiene vida interior, que cambia, la ironía, la ambigüedad, el narrador en el que no te puedes fiar del todo. Por primera vez, un libro no te cuenta una aventura, te mete dentro de una mente. El individuo moderno, en prosa. Y al mismo tiempo, en Londres, Shakespeare hace exactamente lo mismo, pero en el teatro. Antes de él, los personajes de teatro declamaban. Con él, piensan. Dudan en voz alta. Ser o no ser no es una frase de acción, es una mente mirándose por dentro delante de ti. La conciencia moderna, en escena. Dos hombres, en dos países que estaban tan enfrentados que ni siquiera contaban los días igual. Uno con el calendario del Papa, otro con el calendario de un rey protestante, inventaron. Cada uno por su lado, sin saberlo, la misma cosa, la mirada moderna sobre el ser humano. La idea de que una persona, por dentro, es un universo que merece ser contado. Eso es lo que sentíamos que tenían en común. Eso es lo que el mito de murieron el mismo día intentaba decir, aunque lo dijera con una fecha equivocada. No murieron juntos. Pero nacieron, como artistas, del mismo impulso, en el mismo momento de la historia. La fecha es mentira. La hermandad es verdad. Y por eso, 400 años después, los seguimos leyendo a los dos. No porque murieran el mismo día, sino porque, cada uno en su idioma, nos enseñaron a mirarnos por dentro. Cierre, Nupal Canal. Así que ya lo sabes. La próxima vez que alguien te diga, muy seguro, que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, ya puedes contarle las tres trampas, que Cervantes murió el 22, no el 23, que el 23 inglés era el 3 de mayo en nuestro calendario, y que la coincidencia la fabricó el siglo XIX, no la historia. Pero cuéntale también lo otro, lo bonito, que Shakespeare leyó a Cervantes, y que los dos, sin conocerse, inventaron la forma moderna de contar lo que somos. Y si has llegado hasta aquí, es que Cervantes te interesa. Así que déjame decirte una cosa. Lo de la coincidencia no es ni de lejos el secreto más fascinante que rodea a este hombre. Porque dentro del propio Quijote, Cervantes escondió cosas que cuesta creer. Construyó a su gran amor, Dulcinea, sobre una mentira. Dejó que un impostor le robara el libro y se vengó de la forma más elegante de la historia. Y escribió un episodio tan peligroso que la Inquisición acabó tachándole una frase del libro. Todo eso está en esta misma serie, El Código Oculto del Quijote. Y te recomiendo empezar por el principio, por la mujer real que se escondía detrás de Dulcinea. Nos vemos ahí.